El olor es lo primero que me ancla a la realidad. No es el aroma metálico y sulfuroso de mi taller, donde el ácido nítrico se mezcla con el perfume de la cera de abejas. No es el aroma a tierra mojada y a bugambilias que trepan por las paredes encaladas de Taxco. Es un olor estéril, químico, el olor a desinfectante y a desesperanza que impregna los hospitales. Abro los ojos y el techo es de un blanco liso, impecable, tan vasto y vacío como mi futuro inmediato. Un pitido agudo y rítmico a mi lado marca el compás de un corazón que, por pura terquedad, se niega a detenerse. Les hablo desde aquí. Es importante que lo sepan. Les hablo desde esta cama de hospital que se ha convertido en mi mundo, con el brazo izquierdo enyesado desde el hombro hasta los dedos y una sinfonía de dolores punzantes en las costillas que me roban el aliento. Es el único lugar desde donde puedo intentar darle sentido a la ruina. El único lugar desde donde puedo contar esta historia. Porque es aquí, en este punto cero de mi existencia, donde mi nueva vida debe comenzar. Una enfermera joven, de ojos amables y manos eficientes, entra y me ajusta la vía del suero. «Tranquilo, maestro Julián», me dice con una voz suave. «¿Cómo se siente hoy?» Yo solo asiento. ¿Qué podría decirle? Que me duele más el alma que los huesos rotos. El reflejo en el vaso de agua sobre la mesita de noche me devuelve la imagen de un extraño. Un anciano con el rostro hinchado, un mapa de hematomas que van del morado oscuro al amarillo verdoso. Pero detrás del dolor físico, como un fantasma, recuerdo el fuego azul y silencioso de mi soplete, y el fuego helado de la traición en los ojos de mi propio hijo, Mateo. El recuerdo es tan vívido, tan brutal, que el pitido del monitor a mi lado se acelera, delatándome: fue en el taller, nuestro santuario, el lugar donde mi bisabuelo forjó la primera pieza de plata de la familia. El lugar donde le enseñé a Mateo a sostener sus primeras herramientas, sus pequeñas manos, en torpes intentando imitar las mías. Ahora lo veo, con sus zapatos caros, pisando las virutas de plata del suelo, con una expresión que nunca antes le había visto. No era enojo, era algo peor, un vacío, una impaciencia fría. Señaló con el mentón la vitrina principal, donde descansaban mis obras más queridas. «Hay que fundirlo todo, papá», dijo, y su voz no tenía ni un ápice de duda. «La plata vale más como un ladrillo que como estas antigüedades que a nadie le importan ya». Sentí como si el aire se solidificara en mis pulmones. «¿Antigüedades?», repetí, incrédulo. «Mateo, esto es el trabajo de tu abuelo, el mío. Es tu herencia». Él soltó una risa seca, un sonido horrible en la acústica del taller. «Mi herencia son deudas, papá, y estas cosas pueden pagarlas». Cuando me negué, cuando protegí con mi cuerpo la vitrina que contenía el trabajo de mi vida, sus manos, las manos que yo enseñé a sentir el pulso del metal, a darle forma con paciencia y respeto, me empujaron. El golpe contra la esquina de la mesa de trabajo fue seco, brutal. El mundo se convirtió en un estallido de estrellas oscuras y el sonido metálico de mis propias herramientas cayendo al suelo. Cuando la familia que criaste con tus propias manos te quita todo, solo te queda la fe. Suscríbete si crees que con Dios a tu lado, ninguna batalla está perdida. Tomo un sorbo de agua. El líquido frío me calma la garganta seca. La enfermera me sonríe antes de salir. Intente descansar. Pero, ¿cómo descansar si? Y cada vez que cierro los ojos, veo el rostro de mi hijo. Miro por la ventana y contemplo los techos de teja roja de mi Taxco, un laberinto de callejuelas empedradas que conozco como las líneas de mi propia mano fracturada. ¡Qué ironía! Yo,
que he pasado 70 años doblegando la plata, el más noble y terco de los metales. Fui quebrado tan fácilmente por mi propia sangre. Mi nombre es Julián. Soy maestro platero, un título que se gana no con un diploma, sino con canas y cicatrices en los dedos. Mi ataller, el corazón de plata, ha estado en el mismo rincón empedrado de Taxco por 4 generaciones. Mi abuelo solía decirme una de mis frases de oro favoritas, una que intenté, sin éxito, inculcarle a mi hijo. Un hombre que trabaja con las manos es un obrero. Un hombre que trabaja con las manos y la cabeza es un artesano. Pero un hombre que trabaja con las manos, la cabeza y el corazón es un artista. Yo, amigos míos, he intentado toda mi vida ser un artista. Mi esposa, Elena, que en paz descanse, era la única que entendía la música silenciosa de mi trabajo. Recuerdo una tarde, hace muchos años. La lluvia caía a cántaros sobre los techos de Taxco y yo estaba dándole los toques finales a un collar de filigrana, una pieza tan delicada que parecía tejida con hilos de luna. Ella entró de puntillas al taller con 2 tazas de café humeante en las manos. Se quedó mirando la pieza bajo la luz de mi lámpara. «Julián», me dijo con su voz cálida, «tú no haces joyas, tú le enseñas a la plata a rezar». Esa noche, cuando Mateo era apenas un niño, le mostré el collar y le dije, «Mira, hijo, esto es lo que somos. Somos gente que le enseña a la plata a tener alma». Él solo miró el brillo, fascinado por cómo reflejaba la luz, no por la paciencia que contenía. Esa debió ser la primera señal. Cuando Elena se fue, el eco en el taller se hizo insoportable. Me sumergí en el trabajo, intentando llenar su ausencia con la creación, y puse toda mi esperanza en Mateo, una esperanza que, ahora, lo veo con esta claridad dolorosa que da la tragedia. Estaba mal invertida. Ustedes se preguntarán, ¿cómo un hijo llega a este punto? La respuesta es una mezcla de desesperación y malas decisiones, aderezada con la influencia de una mujer que veía el mundo como un escaparate. Mateo se fue a la Ciudad de México a estudiar diseño. Allí conoció a Isabela. Ella no caminaba, desfilaba, no hablaba, sentenciaba, y vio en Mateo no a un hombre, sino a una marca por construir. Juntos crearon Mateo Orozco, una línea de joyería moderna. Recuerdo haber visto sus piezas una vez. Dijes geométricos sin alma, pulseras endebles, todo hecho en serie en alguna fábrica de Asia y bañado en una fina capa de plata para justificar un precio exorbitante. Vendían una ilusión de lujo, y las ilusiones, amigos míos, tienen fecha de caducidad. El negocio colapsó. Las modas pasan, las deudas, en cambio, se quedan. Una noche, hace un mes, recibí una llamada. Era Mateo, pero su voz sonaba extraña, tensa. «Papá, necesito dinero. Es urgente». Luego oí la voz de Isabela de fondo, fría y cortante. «Dile a tu padre que deje de jugar con sus cachivaches y venda algo de verdad». Escuché el murmullo de una discusión antes de que Mateo colgara. Ahí entendí que el lobo ya no estaba en el bosque. Estaba a las puertas de mi casa. Ahora, en el silencio de este cuarto, con el dolor como mi única compañía, repaso la escena final. Mateo, mi hijo, con un costal en la mano, barriendo las vitrinas, echando allí, como si fuera basura, piezas que me tomaron meses, a veces años crear. Candelabros, collares, brazaletes, décadas de mi vida y el legado de mis ancestros, reducidas al valor de su peso en el mercado de metales. Se llevó todo lo que brillaba, todo lo que él, en su ceguera, consideraba de valor. Pero aquí, en esta cama, mientras la noche cae sobre las colinas de Guerrero y las luces de Taxco comienzan a titilar como plata esparcida, un pensamiento me mantiene cuerdo. Un secreto me da fuerzas
para sanar. En su ignorancia, en su prisa, Mateo cometió un error garrafal. Se llevó kilos de plata, sí, pero dejó atrás la pieza más valiosa del taller. La dejó porque no brilla como las demás. La dejó porque, para él, era solo una escultura vieja, demasiado grande y demasiado complicada para fundir. Dejó atrás la Coyolxauhqui, mi obra maestra, una representación de la diosa azteca de la luna, desmembrada por su hermano Huitzilopochtli, una pieza que no está hecha de plata maciza, sino tejida con miles de hilos de plata finísimos, usando una técnica de filigrana que el mundo cree perdida desde hace siglos. Una técnica cuyo secreto mi abuelo me confió y que está guardado, codificado, en sus viejos diarios, en un lugar que Mateo jamás encontrará. Él cree que el tesoro se puede pesar en una báscula, pero el verdadero tesoro, el que me hará renacer de estas cenizas, es un conocimiento, un arte secreto, y ese, amigos míos, no lo pudo robar. Los días en esta cama de hospital son una sucesión monótona de analgésicos y terapias. Por la mañana, un sol brillante de guerrero se filtra por la ventana, pero su calor se siente lejano, como un recuerdo. A veces, la enfermera me habla con una voz suave. Me pregunta si tengo sed, si estoy cómodo. Me dice que mis costillas sanarán, que mi brazo estará como nuevo. Pero yo sé que mi cuerpo nunca volverá a ser el mismo. Mi mano izquierda, la que manejaba el cincel y el soplete con la precisión de un cirujano, ya no responde con la misma obediencia. Aún así, mientras mi cuerpo se recupera, mi espíritu se fortalece. Mi mente, que ahora tiene tiempo para vagar libremente, está más clara que nunca. El dolor físico, irónicamente, se ha convertido en una especie de ancla, una constante que me recuerda que estoy vivo y que mi plan está en marcha. Señor Orozco, me dijo el doctor el otro día, su recuperación depende de su descanso. Debe evitar el estrés, las preocupaciones. Su presión está alta. Yo solo sonreí para mis adentros. ¿Cómo explicarle que la única forma en que puedo sanar es pensando en mi venganza? Que mi mente está en el campo de batalla, mientras mi cuerpo descansa en este blanco y silencioso refugio. Mi venganza, amigos míos, no será con golpes, sino con el arte, y para eso mi mente, mi verdadero tesoro, debe estar más lúcida que nunca. Mucha gente piensa que la plata es solo un metal valioso. Mi hijo, en su ignorancia, creyó que el valor de mi taller se medía por el peso de sus vitrinas. Para él mi trabajo era un inventario, pero yo, mis antepasados y la gente que entiende de verdad el arte, sabemos que el conocimiento es la única herencia que un hombre puede llevar a la tumba y el único tesoro que nadie te puede robar. El secreto que Mateo ignoró no es una pieza, sino la técnica con la que fue creada. Mi abuelo me la confió a los 12 años, una tarde lluviosa en el mismo taller que ahora está en manos de mi hijo. Había un cuaderno viejo, de hojas amarillentas, con dibujos y códigos que para mí eran un galimatías. Julián, me dijo mi abuelo, los plateros comunes trabajan con la plata, los maestros con el aire y la luz. La filigrana prehispánica no es de este mundo, es un tejido de hilos de plata tan finos que un respiro puede romperlos. No se aprenden con los ojos, se aprenden con el alma, con la paciencia de un artesano y el corazón de un artista. Él me enseñó los secretos de las aleaciones, de la soldadura imperceptible, del pulido que daba vida a la pieza. Me enseñó a leer las líneas de sus dibujos, a entender la gramática de la plata. Años después, yo le conté la historia a mi padre. Él no me la enseñó, me dijo que ya la conocía. Mi padre no hablaba mucho, pero con una mirada de orgullo me hizo saber que yo,
como él, era el guardián de la fe de nuestros ancestros. La Coyolxauhqui fue mi promesa de honrar ese legado. Su historia, la de la diosa de la luna desmembrada por su hermano, siempre me pareció una metáfora de la destrucción de las cosas, bellas por la ambición. Yo, sin saberlo, estaba creando un paralelo a mi propio destino. Y ahora, irónicamente, el metal se había convertido en carne. La diosa, desmembrada, soy yo. Mi hermano, el que me desmembró, es mi propio hijo. Pero a diferencia de ella, yo no estoy muerto. Y mi venganza no será con la fuerza, sino con la revelación de la belleza. El problema era cómo mover esa pieza sin que él o sus acreedores se dieran cuenta. Mi cuerpo estaba inmovilizado. Mi taller, ahora mi hogar, robado, probablemente estaba bajo vigilancia. Necesitaba una mano, no cualquier mano. Necesitaba a alguien que entendiera el lenguaje de la historia, la belleza del arte y el valor de un secreto. En mi mente, busqué entre los pocos contactos que había hecho fuera del mundo cerrado de Taxco, y me vino a la mente el rostro de la doctora Sofía Ramos. La conocí hace 5 años en una exhibición sobre la plata en el Museo de Arte de la Ciudad de México. Era una prestigiosa historiadora de arte, especializada en metalurgia prehispánica. Cuando vino a mi taller, la mayoría de los turistas buscaban souvenirs. Ella, en cambio, se quedó horas, no por mis joyas comerciales, sino por los viejos libros de mi abuelo, por mis anécdotas. Había visto la Coyolxauhqui en proceso y me había dicho con una mirada que me perforó el alma: Julián, el secreto de esta pieza no es la plata, es el tiempo y la paciencia de un hombre que honra a sus ancestros. Ella fue la única que no vio mi trabajo como un objeto, sino como un puente con el pasado. Y en ese momento supe que era la única en quien podía confiar. Con el corazón latiendo con fuerza, pedí un teléfono. Enfermera, por favor, me ayuda a hacer una llamada. Es importante. Mi voz temblaba de dolor y de nervios cuando la escuché. «Doctora Ramos, soy Julián Orozco de Taxco». Hubo una pausa. «Sí, claro, don Julián, el maestro platero. He oído de lo que pasó, me duele mucho». La detuve. «Doctora, necesito un favor. Es algo de muerte para mi legado. Le pido que vaya a mi taller. Sé que es un riesgo, pero confío en usted. Hay una pieza que Mateo dejó en el suelo, la escultura de la Coyolxauhqui. Necesito que la recupere y la guarde. Nadie debe saber que usted la tiene». No dio excusas, no dudó. Solo preguntó con la voz baja y profesional: «¿Dónde está exactamente?». Le di la dirección de mi taller y le describí cómo encontrar la pieza. Mi corazón se aceleró con cada palabra. Me sentí vulnerable, entregando mi obra maestra a una persona que apenas conocía. Pero el amor por el arte es un lenguaje universal que crea lazos invisibles entre las almas. Y yo sentí que Sofía Ramos hablaba el mismo idioma que yo. Colgué el teléfono y me recosté en la almohada. La batalla apenas comenzaba, y el primer movimiento había sido hecho por un viejo lisiado desde una cama de hospital. Sentía el dolor, la frustración, pero también la adrenalina. La partida de ajedrez entre padre e hijo estaba en marcha. Mateo se había llevado el rey, creyendo que la partida había terminado. Pero yo tenía a la reina, y estaba en manos de la persona que supo ver su verdadero valor. Los días en esta cama de hospital son una sucesión de silencios. El silencio de las mañanas, cuando el sol se levanta y las primeras voces del personal médico se escuchan a lo lejos. El silencio de las tardes, cuando las visitas terminan y uno se queda solo con sus pensamientos. Pero para mí, el silencio más ensordecedor
era el del teléfono. Pasado un día entero desde mi llamada a la doctora Ramos, un día de incertidumbre. Le había entregado mi legado, mi única esperanza, a una mujer que conocí una sola vez. Era un riesgo que había tomado por pura fe. La fe en el arte, en la bondad de los extraños y en el poder de la verdad. Mi dolor físico parecía multiplicarse con cada minuto de espera. El médico dice que es mi mente, que la ansiedad puede manifestarse en el cuerpo. Y tiene razón. Mi mente estaba en mi taller, a kilómetros de Minpo. Distancia, preguntándome qué estaría pasando con mi Koyolxauhqui. ¿Y si Mateo volvió?, me preguntaba. ¿Y si la fundió al darse cuenta de su error? Esos pensamientos, como cuchillos, me apuñalaban el alma. La enfermera entró, me dio una pastilla para el dolor y le pregunté, ¿aún no hay llamadas? Ella negó con la cabeza, con una sonrisa de lástima. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no llamé a la policía? Un hombre con mi historia debería haber buscado la justicia de la ley. Pero la justicia de la ley es fría. No entiende de arte, de legado, de traición. Para la ley, yo sería un anciano golpeado y mi hijo, un deudor en apuros. Para ellos, la plata es solo plata. Yo buscaba otra cosa. Buscaba una justicia poética, una que no usara esposas ni rejas, sino la verdad. Y entonces el teléfono sonó. Apreté la mesita de noche con la mano que tenía libre y contesté. Era la doctora Ramos. Su voz, por lo general tan serena y académica, estaba acelerada, casi frenética. Don Julián, por el amor de Dios, don Julián, lo siento por no haber llamado antes, pero no lo va a creer. ¿La tiene? ¿Está bien?, la interrumpí. La tengo, respondió, y pude oír un suspiro de alivio en su voz. Fui esta mañana, tal como me dijo. Su hijo y una mujer estaban en el taller discutiendo, parecían histéricos. Me hice pasar por una turista, les pregunté si el taller seguía en servicio y no me hicieron caso. Estaban tan absortos en su pelea que no me vieron. La pieza estaba en el suelo, como dijo, cubierta de polvo. La envolví en una manta que llevaba y me fui. Es una locura. ¿Cómo no la vieron? Sentí una oleada de alivio tan fuerte que me dolió. Porque no es un objeto, doctora, es un secreto, y el arte no se le revela a cualquiera. Hubo un silencio de asombro. Luego su voz volvió, llena de una reverencia que jamás olvidaré. Don Julián, fui a mi laboratorio, he estado examinándola. Es imposible. La filigrana, las uniones son invisibles al microscopio. Es la técnica de la que mi abuelo le habló. No existe en ningún libro de historia. Es un tesoro, un puente al pasado. Mi corazón se llenó de un orgullo que hizo que el dolor de mis huesos pareciera insignificante. Hay más, doctora. En la pared, detrás del retrato de mi abuelo, hay un hueco. Dentro hay un diario viejo. Está en código. Es el libro de recetas y de secretos de mi familia. El saber que le dio vida a esa pieza. En ese momento, Sofía Ramos se convirtió en mi principal aliada. Ya no era solo una historiadora de arte, era la guardiana del conocimiento ancestral, y entendió que el plan de mi justicia no podía quedarse en la sombra. Tenemos que revelar esto, don Julián, no solo por el arte, sino para detener a su hijo. No pueden destruir un santuario como ese. El arte no es un bien de consumo, es un puente entre el pasado y el futuro. La venganza, amigos míos, no siempre grita, a veces susurra. Y lo que mi hijo y su compañera habían hecho se había convertido en un susurro, en una historia que el mundo del arte estaba a punto de escuchar. En cuestión de días, la doctora Ramos, actuando con la elegancia de una estratega, contactó a la revista de arte más prestigiosa de México y del mundo.
Artes de México. Les contó lo suficiente para que vinieran a ver la pieza. El artículo se publicó una semana después, bajo un titular que me hizo sonreír desde mi cama de hospital. El redescubrimiento, una obra maestra de filigrana azteca, escondida en 1900. Un taller de Taxco revela la existencia de una técnica perdida. La foto de la portada no era de la obra completa, sino de un acercamiento a un pequeño fragmento. Una vista macro que revelaba la imposibilidad de su tejido de hilos de plata, una red tan compleja que desafiaba a la lógica. El artículo hablaba de un artista anónimo que había mantenido la tradición viva y de un diario codificado que podría contener los secretos de una civilización. La reacción fue un terremoto. De la noche a la mañana, el nombre de Julián Orozco, de mi taller, de mi Coyolxauhqui, estaba en boca de coleccionistas, curadores de museos y académicos de todo el mundo. Mi obra maestra, la pieza que mi hijo había despreciado, había sido declarada un tesoro nacional. Su valor, que antes se medía en gramos, ahora era incalculable. Mi venganza no usó la fuerza, sino la verdad. Y la verdad, amigos míos, es más filosa que cualquier navaja. Desde mi cama, supe que el primer golpe había sido dado. El mundo entero estaba de mi lado. Mi hijo, en su soberbia, había creído que me había robado. Ahora se daría cuenta de que, en su ignorancia, había dejado el verdadero tesoro en el suelo. Y estaba a punto de enterarse de la peor manera posible. Los días que siguieron a la publicación del artículo fueron un torbellino. Desde esta cama sentí la onda expansiva de mi venganza. La enfermera ya no solo me traía las medicinas, me traía periódicos y me contaba las noticias. El nombre de Julián Orozco no aparecía más como el de un viejo golpeado, sino como el del último maestro de una técnica ancestral. Mi foto, con el brazo enyesado, se había convertido en un símbolo de la resistencia del arte contra la codicia. Mi cuarto de hospital, un refugio de silencio, se había convertido en el centro de atención. Mi teléfono no paraba de sonar. Museos, curadores, periodistas, todos querían saber más. El mundo, amigos míos, tenía sed de verdad, y yo se la estaba sirviendo en una bandeja de plata. La codicia es un metal pesado, hijo. Te hunde antes de que puedas nadar. Y yo sabía que esa marea de atención pública ahogaría a mi hijo y a sus socios. La presión de la prensa, los ojos del mundo del arte sobre ellos y las preguntas de sus propios acreedores, que ahora veían el negocio que habían perdido, sería insoportable. La tormenta llegó un miércoles por la tarde, no con la violencia de la primera vez, sino con una furia impotente. Escuché su voz en el pasillo, una voz que no gritaba, sino que se rompía. Abrieron la puerta de mi cuarto sin llamar. Allí estaba él, Mateo, con la cara descompuesta y los ojos inyectados en sangre. A su lado, su sombra, Isabella, con una expresión de rabia tan intensa que parecía haberse comido el maquillaje. «¿Qué hiciste?», gritó con la voz ahogada. «¿Qué clase de juego es este? Nos arruinaste, papá. Nos hiciste quedar como unos tontos». No me levanté de la cama. Simplemente lo miré. «Yo no hice nada, Mateo. Solo revelé la verdad de lo que habías dejado atrás». «¡Mentiras!», gritó acercándose a mi cama con las manos temblando. «Siempre tuviste esta fortuna escondida. Me hiciste creer que éramos pobres mientras te guardabas ese tesoro. Todo es un truco para no darme lo que me corresponde». Sus palabras me dolieron más que los golpes. No había ni una pizca de arrepentimiento. Solo la rabia de quien ha sido superado en el juego. «La plata, hijo, es solo el metal. El tesoro es el conocimiento. Te ofrecí mi arte, mi herencia,
mi vida entera en Tasco, pero la rechazaste porque no era lo suficientemente brillante. Solo viste un metal que podías fundir, no viste el alma de la pieza. La voz de Isabela intervino, aguda y cruel. No intente engañarnos con su sentimentalismo viejo. Esa pieza es de mi marido, es nuestra por herencia. Vamos a llevar esto a los tribunales. Yo sonreí. Un hombre que tiene el corazón en la justicia, no en la codicia, siempre tiene la ventaja. Háganlo, les dije. Lleven mi historia a un juez. Tendrán que explicar por qué un hijo le rompe los huesos a su padre para robarle su taller y luego acusa a ese mismo padre de ocultar una fortuna que él mismo desechó. La verdad, hijos míos, es un metal que no se puede falsificar. En ese momento, la puerta de mi cuarto se abrió de nuevo, y no era una enfermera, era don Antonio, el viejo maestro platero de la calle de al lado, y detrás de él, don Jorge, el joyero, y después, doña Carmen, la orfebre, un grupo de 10 artesanos de Taxco, con sus manos callosas y sus rostros serios, entraron y se pararon alrededor de mi cama, formando un círculo protector, sin decir una sola palabra. Sus rostros hablaban por sí solos, eran la historia, eran mi historia, eran mi comunidad. Carlos e Isabela se detuvieron en seco. Su furia se disolvió en humillación ante el juicio silencioso de esa gente. No eran una multitud agresiva, eran una muralla de dignidad. Eran la respuesta a la soledad de mi traición. La enfermera, que estaba en la puerta, los dejó entrar con una sonrisa de complicidad. La confrontación había terminado, no con un ganador y un perdedor. Había terminado con un hombre de pie, rodeado de su gente, y un hombre roto por su propia avaricia. Con una última mirada de desprecio y furia impotente, Mateo agarró a Isabela del brazo y se fue. Su salida fue tan silenciosa y miserable como su llegada había sido ruidosa. Los dejaron solos en el pasillo. Yo me quedé con mis artesanos, mi gente, mi familia de verdad. Y en ese momento supe que había ganado. La venganza no se trató de destruir a mi hijo, se trató de construir algo tan fuerte que la codicia de mi hijo no pudiera siquiera tocarlo. Y ese algo, amigos míos, era el legado que de ahora en adelante me dedicaré a proteger. Los días que siguieron a la confrontación con mi hijo marcaron el final de mi estancia en este hospital. Mi cuerpo, sanando, ya no podía retener mi espíritu. La abogada de la desarrolladora, la señora Farías, me visitó una última vez. Su tono, que había pasado de la arrogancia al desprecio por mi hijo, ahora era uno de sumisión. Me dijo que sus clientes, bajo una inmensa presión mediática y legal, estaban dispuestos a abandonar la demanda y devolverme las escrituras de mi taller. No querían el café milagroso ni la plata. Solo querían salir de la pesadilla de relaciones públicas en la que se habían metido. A cambio de su silencio, señor Orozco, me dijo la abogada. Yo sonreí, sintiendo el peso de la balanza inclinarse a mí. Un favor, mi silencio, señora, no se compra con papel. Ya no se trata de mi finca, se trata de mi dignidad y del arte de mi pueblo. No acepto su oferta. La única opción es que se vayan, que se alejen de mi tierra y de mi vida. Y a cambio de nada, tendrán mi perdón y el de mi pueblo. Ella me miró fijamente, sin entender mi idioma. Finalmente asintió, derrotada, y se fue. Mi venganza no fue con un martillo, sino con mi voz, y mi justicia no se midió en dinero, sino en dignidad. La noticia de que la empresa se retiraba se regó como pólvora. El castillo de naipes de Carlos se vino abajo. Sus acreedores, al saber que no había ninguna herencia por la que pelear, cerraron el cerco.
Las llamadas a Mateo se convirtieron en amenazas. Y en su momento más oscuro, Valeria, la mujer que había jurado estar a su lado, al ver que la fuente de dinero se había secado, lo abandonó. No se fue con un adiós. Simplemente desapareció, dejándolo solo en la casa que ya no era suya, con el peso de su ambición sobre sus hombros. Yo no celebré su ruina. Sentí una pena profunda por un alma que había elegido el camino de la destrucción. Y en mi corazón solo había lugar para la creación. El punto culminante de mi justicia poética no fue una audiencia, sino un evento en el centro de Taco. Yo, que había llegado al hospital en una ambulancia, regresé a casa en los brazos de mi comunidad. La gente del pueblo, mis colegas artesanos, los vecinos, todos salieron a las calles para recibirme. En la plaza principal de Taxco, frente a la iglesia de Santa Prisca y con la Coyolxauhqui exhibida sobre un pedestal improvisado, anuncié mi plan. Mi taller ya no será una propiedad privada, dije con una voz que, aunque rasposa por la falta de uso, estaba llena de una convicción inquebrantable. Será el Fondo de Artesanos de Taxco, una cooperativa y una escuela. Abriremos nuestras puertas a los jóvenes del pueblo, a todos aquellos que, como yo, sienten el llamado del metal. Y mi obra maestra, la Coyolxauhqui, no será vendida a un coleccionista, será donada al pueblo de Taxco para que sea exhibida aquí, en esta plaza, como un recordatorio para las futuras generaciones de que nuestro verdadero tesoro no es lo que poseemos, sino lo que creamos. El aplauso que siguió fue la música más hermosa que he escuchado en mi vida, y yo sabía que había ganado. Hoy les hablo no desde un hospital, ni desde una cama prestada. Les hablo desde mi taller, que ya no es mío, sino de mi comunidad. Las paredes que antes eran mudas, ahora resuenan con las risas de los jóvenes aprendiendo el oficio. Mis manos, que antes estaban rotas, ahora guían las manos de los aprendices, enseñándoles no solo a soldar la plata, sino a forjar la paciencia, la dignidad y el respeto por el legado. Hace unos meses escuché que Carlos había dejado Taxco. Se fue solo, sin fortuna ni destino. No sentí alegría, solo una profunda tristeza por la vida que él eligió. Mi venganza no fue la miseria de mi hijo, sino la belleza que fui capaz de crear con las ruinas que él dejó. Al final, descubrí que un hombre no es lo que posee, sino lo que crea. Mi hijo me quitó un taller, y Dios, a cambio, me dio una escuela llena de promesas. Y ese, amigos míos, es un legado que ninguna codicia puede destruir. Gracias por escuchar mi voz. Si crees, como yo, que la bondad y la dignidad son nuestra mayor fortaleza, suscríbete para no perder ninguna de las historias que nacerán aquí. Me llenará de fuerza saber que no estoy solo, así que por favor, dime en un comentario desde qué parte del mundo me estás viendo.